Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja para hablar de pruebas de billetes, un tema bastante minoritario dentro del coleccionismo notafílico, que ya de por sí es más minoritario que el numismático. Hablo de pruebas de billetes porque la próxima subasta de numismática en Margarita tiene bastantes pruebas muy interesantes, así que vamos a intentar entender todas ellas cómo se encajan unas con otras. Hay que decir que esta subasta de numismática en Margarita es la cuarta subasta especial y va a ocurrir el día 22 de febrero de 2025 dentro del contexto de la Convención de Caracas que va a acontecer los días 22 y 23 de febrero en el Hotel CCT de Caracas. Es la misma convención a la que yo fui el año pasado, me lo pasé estupendamente. Si os pilla en Venezuela, no dudéis en ir. Si no estáis en Venezuela, pues tenéis que saber que se puede pujar en esta subasta de numismática en Margarita desde cualquier lugar del mundo, y de hecho Ángel Longard, que es su director, pues la hace coincidir con viajes que va a hacer en el futuro, en las próximas semanas, meses. Irá a Europa, irá a Hispanoamérica, de tal manera que bueno, pues cualquier comprador pues podrá recibir sus billetes o sus monedas sin ningún problema. Billetes hay muchos y eso no es de sorprender, pues porque Ángel Longard es un experto especialmente en billetes. Bien, como digo, nos vamos a centrar en las pruebas de billetes. Y este tema de las pruebas es un mundo dentro del coleccionismo que es, digamos, bastante reducido, bastante minoritario. Luego vamos a ver por qué. Pero nos quedamos ya de entrada con una idea en concreto, y es que las pruebas de billetes no son billetes. Entonces esto, bueno, pues parece como una obviedad. Obviamente son pruebas de billetes. Los coleccionistas de billetes, a quienes les gustan los billetes que circularon, que formaron parte de la masa monetaria de un territorio, pues no se ven tan atraídos en muchas ocasiones por las pruebas. Digamos que los que coleccionan pruebas van más a lo que es el proceso de diseño, de validación, de distribución o de fabricación de los billetes. Y es en estos cuatro procesos donde yo veo que aparecen pruebas. Como digo, en el proceso de diseño, en el de validación, en el de distribución, aunque bueno, eso podría ser, digamos, puesto con comillas, como vamos a ver, y de fabricación de los billetes. Estas cuatro categorías es cosa mía, o sea, yo esto no lo he visto en ningún autor. Sí que he visto a otros autores como Ramón Cobo, que ha hecho su categoría de pruebas de billetes. Esto en el libro que hizo hace poco, lo editó en diciembre pasado, pues ahí aparecen distintos tipos de pruebas de billetes, que no son las mismas que yo planteo, porque yo planteo el propósito de las pruebas, pero sí que son congruentes. O sea, se puede relacionar estas cuatro categorías que yo propongo con las categorías de Cobo, que probablemente se centren más en la prueba en sí y no en lo que es en el proceso donde se inserta esta prueba. Bueno, entonces, como digo, yo veo cuatro procesos en los que estas pruebas se insertan. El primero de ellos sería el diseño del propio billete. Y bueno, pues claro, hay que entender que dentro del diseño de un billete, pues los grabadores, que no dejan de ser artistas, pues hacen un montón de bocetos, pues para colocar un elemento u otro. Pueden, por ejemplo, colocar viñetas, pueden hacer pruebas de estas viñetas o de diferentes fotografías, pueden aparecer unos bustos u otros o unas orlas, pueden hacer pruebas de la combinación, por ejemplo, de cierta viñeta con una orla, con este fondo, si las letras se encajan en un lugar o encajan en otro. O sea, digamos que son pruebas de la composición del billete o de los elementos que aparecen, ir probando distintas, como digo, viñetas o bustos o lo que sea. Estas pruebas luego muchas veces se traducen en dibujos, que pueden ser simplemente bocetos como tal. También collages, esos son muy típicos a mediados del siglo XX, e incluso a principios del siglo XX se hacían estos collages, y luego los collages se hacían fotografías, y lo que nos han llegado a nuestros días han sido fotografías de unas composiciones que luego se desmontaban. O sea, el collage como tal se desmontaba y solo quedaba la fotografía. Bueno, en algunos casos estas pruebas pues se parecen mucho al billete final, incluso puede ser una prueba final, o sea, que sea exactamente el mismo diseño que después fue validado. Y en otros casos pues son pruebas que se desecharon. Simplemente se montó un billete y pues se fue jugando, se fueron haciendo diferentes bocetos,
Y bueno, pues estos bocetos se fueron desechando. E incluso hay veces que el billete como tal nunca existió. O sea, se hicieron pruebas para diseñar un billete, pero luego nunca hubo una emisión de ese billete. Esto también ocurre. Son raras estas pruebas, en cualquier caso. Hay otras pruebas donde ya se implica el uso de cierta maquinaria. En este caso suelen ser para, bueno, ya imprimir elementos, para ver cómo ciertos elementos quedan imprimidos dentro del billete o utilizando diferentes tintas. Entonces, bueno, pues aquí, por ejemplo, en la subasta de numismática en Margarita, aparece pues, un billete de 10 bolívares fuertes, un billete emitido en Venezuela en el año 2007. Y en este billete, bueno, está el busto de un supuesto cacique. Digo supuesto porque no hay ningún tipo de evidencia histórica sólida de que este cacique indígena existiese. Pero bueno, se llama Guaycaipuro. Pues este busto de Guaycaipuro se utilizó con diferentes tintas, ¿no? Se hicieron diferentes pruebas con colores y bueno, pues aquí aparecen 3 de ellas. Y además están numeradas a lápiz. La última tiene el número 11, con lo cual ahí se ve pues, que bueno, estas pruebas entrarían en archivo o para las personas que tuviesen que decidir pues estarían numeradas y luego ellos dirían, oye, pues mira, nos vamos a quedar con la prueba 8, con el color 7 o lo que sea. Es curioso también que en la prueba 11 esa coincide con el color final del billete, con el color en el que se hizo el busto de este cacique Guaycaipuro. Y además aparecen más elementos que en las pruebas anteriores. Por lo tanto, a mí me hace pensar que probablemente esa prueba ya se hiciese en una fase posterior, o sea, cuando ya quedaba fijo la tinta del busto y luego ya fueron colocando otros elementos a mayores. Bueno, como digo, esto sería el primer apartado de pruebas. A mí me resultan súper interesantes porque nos permiten ver el proceso de diseño de cada billete, que suele ser un proceso bastante largo. Y como digo, pues pueden ser simplemente bocetos, pueden ser collages, pueden ser fotografías o pueden incluir ya cierto tipo de maquinaria donde se imprimen con diferentes tintas los elementos del billete. Bueno, una vez que ya se tiene un diseño definitivo y ya se sabe cómo va a ser ese billete, o lo saben al menos en la fábrica de billetes, claro, hay que validarlo. En última instancia tendrá que ser el cliente el que ha encargado este billete, el que diga, no, sí, pues yo quiero que sea así, estoy de acuerdo, hágame usted, no sé, 10 millones de billetes, lo que sea. Bueno, entonces lo que hace la fábrica de billetes es enviar unas pruebas definitivas para su validación por parte de la entidad que lo haya encargado, que generalmente es un banco. ¿Vale? Hoy en día pues son bancos centrales, hubo momentos donde eran bancos privados. Entonces, bueno, pues se ofrece el diseño original, en muchos casos, sobre todo hoy, ya viene el billete totalmente hecho y bueno, pues tendrán que validar si efectivamente así es el billete como lo queremos, ¿no? Viene con números de serie, generalmente todo ceros, o directamente sin número de serie, o sea, algo para que, o taladrado, ¿no? Algo para que evite que este billete entre en circulación. También es muy típico, por lo menos lo que he visto yo en el mercado, en billetes de siglo XIX, principios del siglo XX, estos fabricados por la American Banknote Company o por Bradbury, que venga prueba de anverso y prueba de reverso, cada una por su lado, y se suele presentar en un passepartout, en un marco así de cartón, con una presentación que, bueno, pues que permite, bueno, pues eso, una presentación muy elegante, ¿no? Suele quedar muy bonito y yo he visto gente incluso que los tiene enmarcados y colgados en la pared. Y no es para menos porque hay algunos billetes, algunas de estas pruebas son auténticas obras de arte. Así que, bueno, tendríamos estas segundo tipo de pruebas que serían pruebas de validación, bien sea el billete completo como prueba o bien sea prueba de anverso y prueba de reverso por separado y a veces incluso enmarcado, ¿no? en un passepartout. Bueno, el tercer tipo de pruebas serían las muestras de distribución del billete. A ver, estos son los famosos especímenes, ¿no? O billetes de muestra y técnicamente no son pruebas. No son pruebas porque no se están
no se está haciendo este billete con el objetivo de validar o de probar un billete final. No, simplemente se está haciendo para mostrar a un público amplio cómo va a ser el billete. Lo único que como no son billetes como tal, pues los he querido meter dentro de este podcast. Pero bueno, técnicamente este tercer tipo serían muestras, no serían pruebas. Entonces, ¿estas muestras para qué sirven? Bueno, pues para distribuirlas por distintos agentes económicos, pues como puedan ser bancos, tanto bancos nacionales como bancos internacionales, o puedan ser embajadas, o lo que sea. O sea, que se conozcan estos billetes antes de que el billete esté en circulación. Le dices al banco que sea, oye, que este billete lo estoy poniendo yo en circulación, que sepas que cuando te llegue, pues pertenece o ha sido emitido por este banco central. Y a su vez también aquí tienes este billete, que es exactamente igual que los billetes originales, que los que van a entrar en circulación, y así puedes ver pues todas sus características de seguridad, ¿no? Lo puedes tener bien estudiado antes de que te venga gente a querer cambiar estos billetes por tus billetes locales. O sea, imagínate, no sé, que el Banco Central Europeo pues hace llegar a la Reserva Federal de Estados Unidos unos cuantos billetes de euros para que lo conozcan y digan, no, pues cuando os lleguen estos billetes de circulación ya conocéis los euros y los podéis cambiar por dólares. Básicamente esa es la idea. Estas muestras son bastante conocidas. Suelen aparecer la palabra espécimen, así en grande, muchas veces están taladradas, a veces aparece con tinta roja, otras veces eso con taladro. Hay veces que tienen 2 taladros adicionales para que nadie lo pueda confundir con un billete que está en circulación. Hay veces que en vez de decir la palabra espécimen aparece la palabra muestra. Y bueno, pues yo diría que son las más comunes de todas las pruebas. Como digo, no son pruebas como tal, son más bien muestras. En el caso de Venezuela son bastante comunes y de hecho cuando estuve en Venezuela pude entrevistar a Manuel Marino, que ha hecho un catálogo de especímenes venezolanos, o sea que hay suficiente coleccionismo como para ver un catálogo especializado solamente de los especímenes de Venezuela. Es interesante también que algunas de estas muestras se utilizan también como archivo por parte de por parte del propio fabricante o por parte del banco emisor, simplemente por tener algún ejemplar como archivo dentro de los documentos del banco. En otros casos se utilizan las pruebas de validación, estos billetes que ya están acabados y que pueden ser utilizados para validar el billete. Bueno, pues estos también hay veces que entran en el archivo y que lo guardan, ¿no? Como una forma de saber los diferentes billetes que se han fabricado, si es el fabricante quien lo guarda, o que se han emitido, si es el banco el que lo guarda. Y hay veces también incluso que algunas de estas imprentas o bancos centrales han guardado el primer de la serie y el último de la serie para saber las numeraciones. Pero bueno, son los archivos internos, la documentación interna de las imprentas de papel moneda o de los bancos centrales. Entonces, ya está el billete diseñado, ya se ha validado el diseño, ya se ha distribuido este diseño, parecería que no hiciese falta más pruebas, pero sí, también hay pruebas para la fabricación del billete. Y es que, claro, la fabricación del billete se va a prolongar durante mucho tiempo, en muchos casos durante décadas, ¿no? Y claro, pues esa maquinaria que se utiliza para fabricar billetes es normal que haya que recalibrarla cada cierto tiempo, que haya que comprobar que está imprimiendo bien, que haya que comprobar que nada esté estropeado, etcétera, etcétera. Entonces, se hacen pruebas de manera más o menos periódica, sobre todo pensando en esta maquinaria, en comprobar que la maquinaria esté funcionando correctamente. En este sentido, hay que decir que Numismática en Margarita está ofreciendo un conjunto de pruebas de estas hechas durante el proceso de fabricación de los billetes que a mí me resultan súper interesantes. Son pruebas consecutivas,
¿Esto qué significa? Pues que son pruebas donde se ve cómo las capas de tinta del billete se van aplicando de manera consecutiva. Yo esto solo lo he visto en el billete venezolano. Y de hecho, creo que si lo he visto 3 veces, las 3 veces se lo he visto a Ángel Longard. Os mostré esto cuando estuve en Cartagena 2021, lo volví a ver cuando he ido a Caracas y ahora saca otro conjunto de pruebas en esta subasta del día 22 de febrero. La idea es la siguiente, y es que para probar que la maquinaria está funcionando correctamente, se imprime un billete nada más con el primer paso de impresión. Luego, otro billete con el primero y el segundo. Otro billete con el primero, el segundo y el tercero. Y así se va sucediendo las diferentes capas de tinta que recibe el billete antes del resultado final. Y eso a mí me resulta especialmente bonito, porque es que puedes tener eso, todo el proceso de fabricación del billete a lo largo de estos conjuntos de pruebas. Conjuntos de pruebas que, como digo, en el caso de Venezuela, bueno, pues yo ya he visto varios en el mercado, no dejan de ser rarillos, pero he visto algunos en el mercado. En otros países yo la verdad es que no he visto. Probablemente existan, pero no los he visto en el mercado con esta alegría. Luego hay otras pruebas que son pruebas de calibrar la maquinaria. Al final hay que alinear la impresión de los billetes exactamente con la hilera de papel que entre a las máquinas. Entonces, bueno, pues aquí también en Numismática de Margarita ofrecen ciertas pruebas para esta calibración, ¿no? Simplemente pues, iban imprimiendo los billetes para ver si tenían que desplazar los rodillos de impresión, entiendo yo. Y bueno, esto obviamente, este tipo de pruebas dependen muchísimo de la maquinaria concreta que utilizan las fábricas y del proceso concreto de fabricación. De hecho, es bastante típico que en España, en el billete español, aparezcan unas pruebas con tintas negras. Son las que a veces se llaman pruebas de estado o pruebas de grabado. Básicamente lo que hacen es probar que la impresión esté bien hecha, pero lo hacen simplemente con tinta negra. Aquí parece que en Venezuela, bueno, pues utilizan otro tipo de tintas que son las tintas finales que luego reciben los billetes. Entonces, bueno, como veis, yo he hecho estas 4 categorías de pruebas, vuelvo a repetirlas, que serían las pruebas de diseño, las pruebas de validación, que también servirían como archivo en muchos casos, las muestras, que serían los especímenes, y luego las pruebas para la fabricación del billete. Y aquí cabría preguntarse, ¿esto es interesante para los coleccionistas? ¿No lo es? Bueno, a mí personalmente me resulta muy interesante. Muy interesante. Es la parte que más me llama la atención de la notafilia. Pero tengo que decir que soy una persona un poco rara en este sentido. La realidad es que la mayoría de los coleccionistas se centra en el billete circulante, lo que es la masa monetaria, billetes emitidos. Bueno, esto tiene sentido porque, claro, el que es coleccionista notafílico lo que le interesa es eso, la masa monetaria, no tanto el proceso de fabricación, el proceso de diseño de los billetes. Es curioso que la mayoría de los coleccionistas que yo conozco que están interesados en las pruebas suelen ser ingenieros o gente que tenga una formación en ingeniería o en maquinaria de alguna manera. Es mi caso también y yo los que conozco suelen tener este tipo de formación. A lo mejor es cosa mía, ¿eh? Me podéis decir en comentarios si vosotros también os habéis dado cuenta de lo mismo o si solamente soy yo. Pero bueno, me parece algo más o menos normal que, bueno, a los ingenieros que estamos acostumbrados a los ingenios, ¿no? Pues nos lleva mucho la atención las pruebas de billetes, especialmente estas pruebas de fabricación, ¿no? Porque al final, bueno, pues podemos ver un poco o entrever la forma de fabricar estos billetes a través de ellas. En cualquier caso, estas pruebas son una oportunidad para los coleccionistas interesados, porque son muy baratas para lo raras que son. O sea, si nos damos cuenta, a ver, unas pruebas que a lo mejor existan, no sé, 5 o 10 ejemplares, pues eso a lo mejor valen unos pocos cientos de euros. Lo de siempre. No es cuestión de decir, oye, pues todos los días podemos comprar algunas. No, pero es que si esas, en vez de ser pruebas, fuesen billetes emitidos con el mismo umbral de rareza, vamos, serían carísimos, ¿no?
Entonces, bueno, pues este coleccionismo de pruebas permite que haya coleccionistas medios que se puedan hacer con verdaderas rarezas. Eso sí, hay que tener en cuenta, de nuevo, que no son billetes, son pruebas de billetes. Entonces, la colección no debería estructurarse según la masa monetaria, sino que se debería estructurar según la funcionalidad de estas pruebas o según el tipo de pruebas que están hechas. Entiendo yo, ¿eh? O sea, que cada uno con su colección hace lo que le da la gana, por supuesto. Como digo, a mí las pruebas me resultan muy interesantes porque me permiten entender especialmente estos procesos de diseño y de fabricación de los billetes. Pero, vuelvo a repetir, no son billetes, no tienen que ver con la masa monetaria, sino que son pruebas de billetes. Y si os interesan las pruebas de billetes, pues que sepáis que en esta subasta de numismática Margarita hay varios ejemplares que a mí me resultan verdaderamente curiosos. Espero que os haya gustado el podcast, un podcast totalmente introductorio, hablando sobre las pruebas de billetes. Y yo sin más me despido, un saludo y hasta pronto.